gente, bienvenidos a Trotaban. Hoy les voy a mostrar algo muy especial, algo que en realidad acabo de descubrir que no sabía ni que existía. Vamos a visitar el geocaché más viejo del mundo. Ahora, ¿qué es un geocaché? Que eso es lo que acabo de descubrir. Es como un objeto o un contenedor escondido que se puede encontrar con pistas de internet y con el GPS. Están todos registrados en la misma página de internet y es técnicamente un deporte mundial. Pueden estar en cualquier lado del mundo y tienen diferentes cosas que la gente va dejando. Acabo de descubrir esta actividad que la practican una cantidad de gente en el mundo, especialmente para conocer lugares diferentes. Así que en este video vamos a intentar encontrar el geocaché activo más viejo del mundo que se colocó en Kansas en el 2000. ¿Venís conmigo? Vamos. El geocaché que vamos a buscar tiene nombre, se llama Mingo y está ubicado en la Interestatal 70, entre los pueblos de Oakley y Colby. Mingo fue el séptimo que se colocó en el mundo y el primero en Kansas. Y técnicamente fue escondido un par de días después de que se escondió el primero en Oregon. Supuestamente, Mingo es una caja escondida bajo unas piedras que tiene un libro de registros donde pienso registrarme, una lata de frijoles que aparentemente tiene muchísima historia y una resortera. Pero esto hace muchos años que estuvo registrado y mucha gente pasa diariamente, bueno, semanalmente por ahí. Así que no sabemos qué es lo que se puede encontrar. Así que sin más preámbulos, vamos. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Qué impresionante, encontré a Mingo en el medio de la nada en Kansas. A ver. Mingo. ¡Qué emoción! He encontrado a Mingo GC30. Esto es como encontrar un tesoro aquí. Mirá dónde estaba puesto. Y tienen un cercado, un cercadito justo como para protegerlo en esta esquina. Y la autopista está ahí nomás. Yo tuve que salir de la autopista, pasar toda esta parte y venir por aquí nada más. Ahí mismo estacioné. Yo que pensé que tenía que caminar bastante, hacer como un senderismo, digamos, y no. Está ahí nomás, súper fácil de encontrar. Inclusive, con el paso del tiempo, el geocaching se hizo muchísimo más popular y se empezaron a colocar no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Sin embargo, muchos de los primeros geocaches desaparecieron o fueron retirados por diferentes motivos. Algunos fueron dañados por el clima, otros fueron robados y algunos hasta vandalizados. Obviamente, ¿quién más se puede esperar de la humanidad, verdad? Otros también fueron removidos por las autoridades o por los dueños de las propiedades. Pero Mingo logró sobrepasar todas estas dificultades y se ha convertido en el geocache más viejo del mundo. Y que por supuesto sigue activo. Desde su colocación ha sido encontrado por miles de personas que han venido especialmente por todas partes del mundo a buscar a Mingo. La mayoría vienen por lo histórico, pero muchos vienen a firmar su libreta de registro y a dejar otro regalo. Así que vamos a abrir a Mingo. ¡Oh! ¡Mírate esto! Está lleno de cosas. Un conejito. Hay lápices y lapiceras en cantidad. Eso debe de ser para firmar. Aquí está la libreta donde voy a firmar. Oh, wow. Mingo. Parece que esto está controlado por alguien, ¿no? Porque es bien nueva esta libreta. Alguien la debe de haber cambiado. New Log Mingo. Ashley and Henry. ¿Ves? 4 de mayo del 2023. 5, 8. Y aquí están todas las firmas. Token, Team 4 Token. Qué impresionante, ¿no? Y son grupos, porque esto es algo que lo hacen en grupo, que gente que se dedica a buscar, a encontrar nuevos lugares por todo el mundo y buscan los geocaches. ¡Wow! Mira, una carita feliz. Voy a dejar mi marca. Hoy es mayo 17, así que ponemos el mes, porque en Estados Unidos se pone el mes primero, el día del 2023. Soy zurda. Déjame que cambie la cámara. Aquí, mayo 2023. Sofía, estoy escribiendo medio. Sofía y
Lesky de Trotavan. Síguenos. ¡Woohoo! Bueno, vamos a guardar todo esto porque no queremos que se destroce ni nada. Parece que las cosas que hay aquí son cosas, mucha cosa de niño, un autito, un fantasmita. Hay monedas, hay bolitas, hay muchas cosas de niño. Yo no sé si es que lo están buscando los niños o que las cosas de valor no las dejan acá, ¿verdad? Encontré un diente que me parece que es un diente de tiburón. Y dice aquí adentro, no sé si lo ven, Keep Mingo Alive, mantengan a Mingo vivo. Qué linda experiencia. Y voy a ir ahora hasta la van a buscar a ver qué podemos dejar de regalo a Mingo. Mira, estas cosas así son regalos que se le dejan a otros geocachers. Dice Catch On. Y aquí está el nombre del grupo o de la persona que lo haya dejado. Esto es como una toallita que se le pone agua y se agranda. Lo vamos a dejar todo aquí. No me quiero llevar nada, quiero dejar algo. Vamos a ver qué le podemos dejar de regalo a Mingo de la camioneta. Yo estaba pensando que quizás una banderita uruguaya o una moneda, pero es que no tengo. Ya encontré lo que le voy a dejar. Le voy a dejar uno de los cristales que encontré la semana pasada ahí en Oklahoma, en el salar. Pero le voy a poner Trotavan. Aquí tenemos uno de los más lindos. Mirá cómo se ve el color marrón adentro, como se hace como forma de reloj de arena. @Trotavan. Van. Trotavan. Regalo para Mingo. Vamos a llevarle este regalo para Mingo. Mingo, aquí vamos a dejarte un pedacito de Trotavan. Un pedacito de Trotavan para Mingo. Eso. Y la verdad que me llevo un poquito de decepción porque vine especialmente buscando un objeto con muchísima historia aquí dentro de Mingo y que no está. No sé si se lo han llevado a un museo o se lo han llevado a otro geocacher, pero déjame contarte la historia. Aquí, adentro de Mingo, se suponía que debería haber una lata muy antigua que pertenecía al primer geocache del mundo que se plantó en Oregon. Pero lamentablemente ese geocache en Oregon fue destrozado por una cortadora de pasto y la lata de frijoles fue transportada a Mingo. Pero quién sabe dónde estará ahora. Excuse me, hi. Heard there was a plaque, like a historic. It's gone. Qué emoción, me estaba volviendo la van y llega este hombre. Resulta que, bueno, no, le pedí para salir en la cámara y me dijo que no le gustaba. Me mostró en su página de internet el número 9999. Están inscriptos en esta página de internet que se llama geocaching.com, que es donde los que hacen esto profesionalmente para conocer otras partes del mundo, lo anotan todo ahí. Y resulta que este es su número 10.000. Impresionante. Me hubiera encantado que saliera en la cámara y que hablara un poco, pero no, me dijo que no le gustaban las cámaras. Y una cosa que también vine a ver y que lamentablemente parece que desapareció, es una placa conmemorativa hablando de Mingo y diciendo que es el lugar, que es el geocacher más viejo del mundo. Y lamentablemente no sé si la sacaron porque la vandalizaron o porque quién sabe qué. Era una de las cosas que quería contarles. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta aventura de Trotavan. Con Lesky nos vamos a buscar nuestra próxima aventura. No te olvides de seguirme para más y como siempre nos vemos la próxima.